Pues mi nombre es Efraín Franco Frías. Cuando era niño me di cuenta que mi nombre era muy especial. Tenía las 3 Fs, de feo, fuerte y formal. Que mi nombre era una aliteración fricativa, Efraín Franco Frías. Entonces me dije como que yo estoy predestinado para dedicarme a alguna cosa extraña, algo así como la literatura, como la historia, como a contar historias o algo semejante. Tuve la suerte, la dicha inicua de tener un padre que era artista, era músico, un gran lector, un hombre que le encantaba la literatura y sobre todo la poesía. Indudablemente que infancia es destino en muchos aspectos. Para mí fue determinante ver a mi padre siempre leyendo, siempre escribiendo o ejecutando un instrumento musical. Y quise emularlo inconscientemente. Así es que a los 6, 7 años yo empecé a escribir, a memorizar muchísimos poemas, a declamarlos, a actuarlos, a ser cinito, es decir, incorporarme al mundillo del arte y la cultura del que formaba parte mi padre y algunos miembros de la familia. Indudablemente que a los 6, 7 años yo lo que hacía era copiar, en el fondo copiar esos poemas que había leído o que había escuchado en mi padre y les hacía hoy, después entendí que eran paráfrasis, es decir, mis propias versiones de esos poemas. Algunos poemas lacrimógenos realmente, porque, bueno, la generación de mi padre, pues fue una generación vernácula, una generación que creció con Rubén Darío, con, Manuel M. Flores, con Salvador Díaz Mirón, con, Amado Nervo. Y entonces, pues obvio que los poemas como Paquito, no haré travesuras, ese nos llegaba pero hasta el tuétano, o bien la Chacha Micaida o el Brindis del Bohemio y todas aquellas que declamaba también Manuel Bernal. Ese fue, digamos, mi contexto en la infancia, donde existía la música, la poesía, y yo allí quise emular, quise escribir poemas, quise escribir historias donde involucraba mi existencia, donde involucraba a mi familia. Parte de mi familia tenía gráficas, es decir, imprentas especializadas. Yo de muy chico me incorporé a laborar en una de ellas. El olor a tinta, armar la rama, entrar en contacto con las tipografías, fue toda una experiencia de vida, porque se fue impregnando, se fue metiendo en mi propia sangre, en mi imaginario personal. Allí yo empecé a armar las primeras páginas de pequeños textos que yo escribía. Y tenía 12, 13 años cuando yo empezaba a autopublicar mis textos, estéticamente malos, llenos de emoción, llenos de lágrimas, lacrimógenos, pues, sentimentales, o como luego uno dice, extremadamente cursis. Y al mismo tiempo, yo me incorporé al mundo del teatro, desde niño. Desde niño yo estuve en colegios religiosos y eso para mí fue determinante porque siempre hacíamos montajes. Y a los 11, 12 años yo entré en contacto con varios teatros, entre otros el Teatro Degollado, que para mí fueron así como determinantes, que me van a marcar como a qué me voy a dedicar en la vida. Era obvio que a la literatura y al teatro. Y ciertamente, ese fue mi destino. La preparatoria en la Universidad de Guadalajara, antes existían los llamados adiestramientos. Yo me fui al adiestramiento de humanidades. Todo apuntaba que yo tenía madera, decían así los test psicológicos, madera para las humanidades, para las artes. Y obvio, pues yo estaba ya involucrado, imbuido en grupos de teatro, algunos religiosos con los jesuitas, otros profanos, es decir, en la prepa, y pues eso me animaba, me estimulaba para estar metido fuertemente en las artes escénicas y al mismo tiempo en la literatura. Al término de la preparatoria,
Dije, ¿cuál es mi camino? Y encontré dos caminos, filosofía y letras, por un lado, y el otro, derecho, porque también es un ámbito que me maravilla, sobre todo el aspecto del derecho internacional. México frente al mundo, México como un potencial recurso de exportación en cuanto a arte, en cuanto a cultura, en cuanto a defensor de los derechos. Vaya, en buena medida yo quería seguir inconscientemente los pasos de mi padre. Y estudié Derecho, y estudié Filosofía y Letras. Pero en este momento yo ya estaba pues más involucrado también en el teatro y en contacto con el Departamento de Bellas Artes de Jalisco. Esto me permitió conocer a un hombre dedicado al periodismo, en el más amplio sentido de la palabra, don Armando Morquecho Preciado, que en ese momento dirigía un periodiquito oficial que se llamaba El Jalisciense. Fui invitado a participar en ese periódico con un sueldo por artículo publicado, y llegamos al acuerdo que yo iba a cubrir las diferentes expresiones artísticas, culturales que se daban en la ciudad de Guadalajara. Y en ese periódico pues fue un parteaguas, un aprendizaje extraordinario dentro de lo que fue el periodismo cultural, porque estoy hablando de 1980, cuando yo estaba todavía enfermo de juventud, y escribía 4 o 5 artículos a la semana, asistía a los conciertos, a las obras de teatro, a las expresiones dancísticas, a las exposiciones, y daba cuenta yo en el periódico El Jalisciense. Y así lo hice durante más o menos 10 años. Esto pues también fue un rico aprendizaje en el mundo periodístico, cultural, ámbito que no voy a dejar nunca, porque hasta la fecha sigo haciendo periodismo cultural. Posteriormente estuve en otros periódicos como El Occidental, en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, en Notisistema, propiamente en Radio Metrópoli, 25 años, haciendo periodismo radiofónico, periodismo escrito, periodismo televisivo, pero siempre con el rubro cultural. Esa ha sido, digamos, una vena que para mí ha sido muy importante.